¿Alguna vez te has preguntado si el Jesús del Nuevo Testamento es el mismo Jehová mencionado en el Antiguo Testamento? En este video, nos sumergimos en una exploración profunda y fascinante de las Escrituras para descubrir la conexión entre estas dos figuras centrales de la fe cristiana. A través de un viaje por pasajes clave de la Biblia, desentrañamos los misterios y revelamos las sorprendentes similitudes y diferencias entre Jesús y Jehová. ¿Sabías que ciertos versículos del Antiguo Testamento son interpretados por muchos como profecías directas de la venida de Jesús? Nos adentraremos en escritos bíblicos, analizando cómo estos versículos han sido vistos a lo largo de los siglos en la teología cristiana. Exploraremos la naturaleza de Dios como se presenta en la Biblia, preguntándonos, ¿cómo se conecta el yo soy de Éxodo con las afirmaciones de Jesús en el Nuevo Testamento? Acompáñanos en este viaje emocionante y revelador. En el contexto de Isaías 52, especialmente en el versículo 6, hay una promesa significativa de Dios de revelarse personalmente a su pueblo. Este pasaje es parte de un mensaje de consolación y redención que caracteriza a gran parte del libro de Isaías. Veamos cómo este concepto se desarrolla en Isaías y cuál es su significado. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. La frase yo mismo que hablo, he aquí estaré presente enfatiza la presencia directa y personal de Dios. No es solo un mensajero o un profeta quien habla en nombre de Dios, sino Dios mismo quien promete hacerse presente. Muchas deidades de las culturas antiguas se consideraban distantes o desinteresadas. El Dios de Israel, en cambio, promete una relación cercana y personal. El conocer el nombre de Dios va más allá del mero conocimiento intelectual, implica una experiencia personal y reveladora. En la Biblia, el nombre representa la esencia y el carácter. Conocer el nombre de Dios es entender quién es Él y qué representa. Muchos cristianos interpretan este pasaje como una profecía que se cumple en Jesucristo. La encarnación, Dios haciéndose hombre en la persona de Jesús, es vista como el cumplimiento definitivo de esta promesa de presencia personal y revelación. En Jesús, los cristianos ven el carácter y la naturaleza de Dios revelados de manera más completa y personal. La conexión entre Isaías 52:6 y otros pasajes o profecías en la Biblia es interesante y multifacética, teniendo varias conexiones y resonancias con otros textos bíblicos. Cuando Moisés pregunta a Dios cómo se llama, Dios responde, yo soy el que soy en Éxodo 3 del 13 al 14. Esta revelación del nombre de Dios es fundamental en la tradición judeocristiana y muestra la continuidad del deseo de Dios de ser conocido y entendido por su pueblo. Juan 8:58, Jesús, en el Nuevo Testamento, utiliza la misma expresión yo soy al referirse a sí mismo, lo que muchos cristianos interpretan como una afirmación de su divinidad y conexión con el Dios de Israel del Éxodo 3. Isaías 9:6 es uno de los versículos más conocidos y teológicamente ricos del libro de Isaías, especialmente en la tradición cristiana. Este versículo es frecuentemente citado en el contexto de la Navidad y es considerado por muchos cristianos como una profecía mesiánica referente a Jesucristo. Analicemos el versículo en detalle. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías profetizó durante un tiempo de gran agitación política y amenaza para el reino de Judá. En medio de estas circunstancias, Isaías ofrece palabras de esperanza y promesas de restauración. Los profetas hebreos a menudo utilizaban imágenes poéticas y metáforas para transmitir sus mensajes. Este versículo es un ejemplo de esta poesía profética. La referencia a un niño que nace sugiere una nueva esperanza y un nuevo comienzo. En la tradición judía, esto podría interpretarse como un líder o rey futuro que traería renovación. Cada título tiene un significado profundo. Admirable, consejero, indica sabiduría divina y capacidad para guiar. Dios fuerte, refuerza la idea de un Mesías poderoso, divino. Padre eterno, implica un reinado o influencia perpetua. Príncipe de paz, sugiere que traerá un periodo de paz y justicia.
Muchos cristianos interpretan este versículo como una profecía directa de la venida de Jesucristo. Ven en Jesús el cumplimiento de estas características, un consejero sabio, divino, eterno y un portador de paz. El término Dios fuerte es particularmente significativo para la doctrina cristiana de la encarnación, que sostiene que Jesús es completamente Dios y completamente humano. Para los creyentes, este versículo ofrece un mensaje de esperanza, consuelo, salvación. También sirven para enfatizar las cualidades que se esperarían del Mesías, no solo en términos de poder y autoridad, sino también de sabiduría, cuidado eterno y la promoción de la paz. El pasaje de Isaías 9:6 tiene conexiones con otros pasajes y profecías en la Biblia. Este versículo es frecuentemente citado en relación con la natividad y la identidad mesiánica de Jesús. Aquí te menciono algunas conexiones clave. Miqueas 5:2, este pasaje profetiza sobre el lugar de nacimiento del Mesías, Belén. La conexión con Isaías 9:6 se encuentra en la naturaleza mesiánica de ambos pasajes, uno hablando del nacimiento y el otro describiendo las características del Mesías. Isaías 7:14, este es otro pasaje en Isaías que profetiza el nacimiento de un niño llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. En el Evangelio de Mateo, se cita este pasaje como cumplido en Jesús, lo que establece una conexión con Isaías 9:6 en términos de la profecía del nacimiento de un Mesías divino. Salmo 2, este salmo mesiánico describe a un rey ungido por Dios que enfrentará oposición pero será establecido firmemente por Dios. La descripción del Mesías como rey en este salmo se relaciona con Isaías 9:6, que también describe al niño nacido como un gobernante con un reino eterno. Salmo 110, este salmo presenta a un rey sacerdote eterno, lo cual complementa la descripción de Isaías 9:6 del Mesías como un líder poderoso y eterno. Jesús es citado en referencia a este salmo en el Nuevo Testamento, afirmando su identidad mesiánica y su sacerdocio eterno. Jeremías 23 del 5 al 6, este pasaje habla de un renuevo justo de David que reinará como rey sabio. Esta profecía se conecta con Isaías 9:6 en su descripción del Mesías como un descendiente de David que traerá justicia y rectitud. Daniel 7 del 13 al 14, la visión del Hijo del Hombre en Daniel, que recibe un reino eterno, se vincula con la descripción de Isaías 9:6 del Mesías como un gobernante de paz eterna y justicia. La interpretación de Zacarías 12:10 como una referencia a Jehová, quien es identificado con Jesucristo, es un aspecto teológico profundamente arraigado en la doctrina cristiana de la Trinidad y la Cristología. Este versículo es considerado significativo en el contexto de la profecía mesiánica y la identidad de Jesús como Dios. Aquí hay una explicación detallada. Zacarías 12:10 dice así: Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En el texto, el hablante es Jehová, Dios. El uso de la primera persona, mirarán a mí, implica que es Dios mismo quien está hablando y quien dice ser traspasado. En la interpretación cristiana, esto se entiende como una referencia profética a la crucifixión de Jesucristo, indicando que Jesús es Dios mismo en carne humana, traspasado en la cruz. En el Evangelio de Juan, 19 del 34 al 37, se describe cómo Jesús fue traspasado por una lanza mientras estaba en la cruz. Juan cita específicamente este pasaje de Zacarías como un cumplimiento de la profecía, conectando directamente la muerte de Jesús con la declaración de Zacarías. La interpretación de este versículo en el contexto trinitario sugiere que aunque es Jehová quien habla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se revela que Jesús es una persona distinta pero consustancial con el Padre. Así, la profecía de ser traspasado se aplica a Jesús, reflejando la unidad y diversidad dentro de la Trinidad. La mención del Espíritu de gracia y de súplica puede interpretarse como una referencia al Espíritu Santo, quien convence de pecado y guía hacia Jesucristo. Esto también reflejaría la obra trinitaria en la redención y la revelación de Dios.
La reacción de lamentación y llanto por el traspasado es vista como una profecía del arrepentimiento y el duelo que experimentarían las personas al reconocer a Jesús como el Mesías y lamentar su participación en su rechazo y muerte. La identificación de Jesús con Jehová en este versículo es fundamental para entender la naturaleza de Jesús como totalmente Dios y totalmente hombre, una creencia central en el cristianismo. La interpretación de Malaquías 3:1 que sugiere que Jehová mismo vendrá a la tierra es una perspectiva que se enfoca en la identidad del Señor mencionado en el versículo. Para entender esta interpretación, es importante analizar el versículo dentro de su contexto bíblico y teológico. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. La primera persona yo envío mi mensajero indica que el hablante es Jehová, el Dios de Israel. Esto refuerza la autoridad divina detrás de la promesa y la profecía. Jehová se presenta como el iniciador activo de los eventos que están por desplegarse. Yo envío mi mensajero. El mensajero mencionado aquí es generalmente interpretado como Juan el Bautista en la tradición cristiana, basándose en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista es visto como el precursor de Jesucristo, preparando el camino para su ministerio. El cual preparará el camino delante de mí. Esta frase indica que el mensajero prepara el camino para alguien más importante que él mismo. En la teología cristiana, este mí es interpretado como Dios hablando en primera persona. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Esta es la parte crucial para la interpretación de que Jehová mismo vendrá. La palabra Señor, Adonai, aquí es interpretada como una referencia directa a Dios. La expresión vendrá súbitamente a su templo puede ser vista como una manifestación física y espiritual de Dios en su templo, lo cual, para algunos, se cumplió en la venida de Jesucristo al templo de Jerusalén. El mensajero del pacto, este término es interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una referencia a Jesucristo como el mediador de un nuevo pacto, basándose en el entendimiento de que Jesucristo es una manifestación de Dios mismo. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta declaración final reafirma la venida del Señor y subraya la autoridad divina detrás de esta profecía. Esta interpretación refuerza la doctrina cristiana de la divinidad de Jesucristo, viéndolo como la encarnación de Dios mismo. En el cristianismo, la venida de Jesús se considera el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, incluyendo esta de Malaquías. La idea de que Dios mismo viene a su templo subraya una intervención directa y personal de Dios en la historia humana. Malaquías 3:1 también tiene conexión con otros pasajes de la Biblia como Malaquías 4:5, este versículo profetiza el envío de Elías antes del grande y terrible día del Señor. En la teología cristiana, se entiende que esta profecía apunta a la venida de un precursor del Mesías. En Lucas 1:17 se describe el ministerio de Juan el Bautista, y se dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esto se interpreta como el cumplimiento de la profecía de Malaquías, identificando a Juan el Bautista como el Elías que había de venir. También en Mateo 17 del 10 al 13, Jesús confirma explícitamente que Juan el Bautista es el Elías prometido. Jesús relaciona el ministerio de Juan con la profecía de Malaquías, explicando que Juan preparó el camino para el Mesías, Jesús mismo. Primera de Reyes 17:1 El profeta Elías, en el Antiguo Testamento, era un profeta poderoso conocido por su confrontación con la idolatría en Israel. El espíritu y poder de Elías se refiere a un ministerio caracterizado por la valentía, la convicción y el llamado al arrepentimiento, rasgos compartidos por Juan el Bautista. En la teología cristiana, Jesús es entendido como la encarnación de Dios. La identificación de Jesús con Jehová en el Antiguo Testamento se basa en la doctrina de la Trinidad, que sostiene que Jesús es Dios el Hijo, consustancial con el Padre, Jehová. En este marco, la venida de Jesús a la tierra es vista como la venida de Jehová en forma humana. Podríamos citar cientos de profecías más con sus respectivos cumplimientos. En resumen,
Estos textos del Antiguo Testamento son fundamentales en la teología cristiana para entender la naturaleza de Jesucristo como la encarnación de Dios. Isaías 52:6 habla de Dios revelando su nombre y su presencia a su pueblo, lo cual se interpreta como una prefiguración de Jesús, quien en el Nuevo Testamento es visto como la revelación plena de Dios. Malaquías 3:1 profetiza la venida de un mensajero para preparar el camino del Señor, y luego la llegada del Señor mismo a su templo, interpretado como la venida de Jesús, Dios en forma humana, al templo de Jerusalén. Finalmente, Isaías 9:6 describe el nacimiento de un niño con títulos divinos, como Dios fuerte y Padre eterno, lo cual se ve como una clara indicación de la divinidad de Jesucristo. Estos versículos, juntos, forman una base sólida en la creencia de que Jesús es la manifestación física de Dios, cumpliendo las antiguas profecías y revelando la naturaleza divina en el mundo humano.